cosas que ya sabemos. Entonces yo les voy a leer la pregunta y ustedes van a tratar de darme una respuesta. Entonces empezamos con literatura. Escuchen, dice, lee con atención. Dice, cuando Augusto se encontró ante doña Ermelinda, empezó a darle sus excusas. Estaba, según decía, profundamente afectado. Eugenia no había sabido interpretar sus verdaderas intenciones. Él, por su parte, había cancelado formalmente la hipoteca de la casa y ésta aparecía legalmente libre de semejante carga y en poder de su dueña. Pues viene la pregunta. La forma de expresión lingüística utilizada en el texto es, les voy a dar los incisos, o sea, ¿cómo está redactando? Argumentación, exposición, diálogo, descripción, narración. Descripción. ¿Tú por qué contestarías descripción? Porque está describiendo lo que le pasó. Pues más que describirlo, por ejemplo, si fuera una descripción diría, pues mira, yo fui al banco, estaba una señorita sentada en el escritorio, vestía un traje de color gris, su cabello era oscuro, entonces yo le dije que iba a pagar la hipoteca de la casa, etcétera, etcétera. O sea, como que la descripción es muy detallada, muy minuciosa. Y aquí no, aquí nada más nos dicen que él pagó la hipoteca y que ya está libre de cualquier cargo. Entonces, a ver, argumentación, exposición, diálogo. Aquí no hay diálogo. Diálogo es cuando una persona está platicando con la otra o varias personas están platicando. Entonces, no es un diálogo. ¿Qué será esto? ¿Cómo decía la primera? Dice, la respuesta, argumentación, exposición. Exposición es lo que yo estoy haciendo ahorita, es como una clase. Diálogo, ya quedamos que no. Descripción, menos, porque es algo minucioso. Narración. ¿Qué pasa, Aide? Entonces que están ante las cámaras de YouTube y van a decir, órale, qué alumnos tan picudos, contestan bien rápido. ¿Descripción? Narración. Narración, exactamente. Básicamente, casi todo lo que ustedes lean está escrito en narrativo. Prácticamente todo. Ustedes abren un libro, el que sea, y es narración. A menos que se compren un libro de poemas, ahí ya no es narración, ahí es un lenguaje poético. Pero básicamente todo es narración. Cuando ustedes compran un periódico, lo leen, es narración, narración de los hechos. Entonces es lo más común, la narrativa. Mucho cuidado. ¿Y la argumentación? ¿De qué se trata la argumentación? De defender lo que estás diciendo, ¿no? Exactamente, de defender lo que estás diciendo, ya sea en favor o en contra de algún tema en específico. Muy bien, exactamente. Entonces, tengan mucho cuidado. Cuando me dicen las cosas muy detalladas, ser un gato de color beige, con los ojos rosas, peludito, cariñoso. O sea, me están diciendo muchas cosas acerca del gatito, entonces es una descripción. Bueno, ¿quieren anotarlo? Yo creo que no es necesario, pero ustedes me dicen. No, ¿verdad? O sea, se trata de repasar con ustedes. Ahora, dice, lee el siguiente fragmento de la novela Los de Abajo. Dice, de modo es que si por este corral pudiéramos atravesar, ¿saldríamos derecho al callejón? Preguntó Demetrio. Si solo que del corral sigue una casa, luego otro corral y una tienda más adelante, respondió el paisano. Dice, el recurso literario utilizado es, mucho cuidado, está hablando una persona que pregunta, ¿saldríamos derecho al callejón? Y otra le contesta, sí, solo que del corral sigue una casa, luego otro corral y una tienda más adelante, respondió el paisano. Entonces,
¿Qué recurso literario estamos utilizando? Descripción, diálogo, argumentación, narración, soliloquio. Diálogo, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, porque una persona está preguntando algo y otra le está contestando. Es un diálogo. Muy bien. O sea, el chiste es, no importa que me equivoque, el chiste es que ustedes comprendan finalmente qué es lo que me están preguntando. Muy bien. Mucho cuidado con lo siguiente. Dice, la métrica de un poema es resultado. Recuerden que a veces les ponen un poema y empiezan a contar, ¿no? El número de sílabas, ¿no? Por ejemplo, 4. Bueno, entonces, la métrica de un poema es resultado, inciso A, de la rima asonante y consonante, inciso B, del ritmo anacruso y mixto, del cómputo silábico de los versos, de las metáforas y comparaciones, y por último, de las figuras retóricas empleadas. Yo aquí ya les di la respuesta. Ajá, exactamente, del cómputo silábico de los versos, exactamente. O sea, cuentan el número de sílabas, ¿no? Y ponen aquí cuántos. Y así van poniendo. A lo mejor eso sí les conviene anotarla. A ver, se las digo. La métrica de un poema es resultado y ya le ponen como respuesta del cómputo silábico de los versos. Por cierto que me van a reclamar derechos de autor con esta guía porque es una guía de la UNAM. Pero pues deberían de agradecer que uno utiliza sus guías pues para enseñarles, ¿no? Sí, es que luego subes un video con algún conocimiento conocido y te dicen derechos de autor. Sí, pues yo no me estoy adjudicando el que yo sea la autora de esta guía. Quizás hasta pueda ser una mejor, pero esta la hacemos porque ese es el parámetro que sigue la UNAM o el GOMIPEMS o quien sea, pues para aplicarle su examen. Se los digo porque generalmente para hacer una guía de este tipo, si ustedes vieran colaboradores de la guía, ¿no? Y se avientan una lista de 20 y uno dice, ¿cómo? Pues es que yo la haría solita, ¿verdad? A mí si me dicen, hazme una guía de 120 preguntas de todas las materias, pues claro que se las hago, y yo solita. Y ellos necesitan como de 20 personas para hacer una guía de ese tipo. Pues, como que está medio raro, pero bueno, en fin. Vamos a ver. Escuchen bien. Dice, lee con atención. Arturo, el noble rey de Bretaña, cuyas proezas son para nosotros ejemplo de valor y cortesía, al llegar a la fiesta que llamamos Pentecostés, la celebró con todo el fasto propio de la realeza, reuniendo en su corte en Caruduel, en el país de Gales. El fragmento anterior corresponde al género, inciso A, épico, lírico, trágico, didáctico o comedia. Precisamente hace 8 días creo que les estaba enseñando algo de eso el profesor. Me pareció escuchar que algo de eso estaban viendo. Entonces, a ver, la comedia. Pueden ver sus apuntes como Marlene. ¿Cuáles son las características de la comedia?
épico, ¿qué dice épico? Que narra las hazañas de los personajes. Narra las hazañas de los personajes, exactamente, es de carácter épico. Siempre que un personaje narre sus hazañas, o sea, casi todo esto es como de héroes, ¿no? Entonces tiene un carácter épico. Y aquí lo está diciendo, ¿no? Arturo, el noble rey de Bretaña, cuyas proezas son para nosotros ejemplos de valor y cortesía. O sea, estamos hablando de las hazañas de Arturo, el noble rey de Bretaña. Entonces, siempre que sea de ese tipo, es épico. Y yo les sugiero que, bueno, en este caso el ejemplo es épico, pero tienen que aprenderse las definiciones de lírico, dramático, trágico, didáctico. Por ejemplo, didáctico, ¿qué sería? Un ejemplo de algo didáctico. ¿Qué significa didáctico? Como la interacción. ¿Qué tal si yo les digo, yo les traje esta guía con fines didácticos? Para enseñar, ¿no? Para enseñar, exactamente. Didáctico es enseñar. Entonces, por ejemplo, hay muchos profesores que saben mucho, pero no saben dar clase. Eso quiere decir que no son didácticos. Hay otros profesores que saben quizás poquito, pero lo poquito que saben, se lo saben transmitir muy bien. Entonces quiere decir que son muy didácticos. Dramático, también escuché la semana pasada que el profesor Jesús les hablaba de lo dramático, que nosotros siempre relacionamos lo dramático con lágrimas y problemas y todo esto, y no es cierto, ¿verdad? ¿Qué significa dramático? Obras de teatro. Son las obras de teatro. Todas las obras de teatro son de carácter dramático. Muy bien, perfecto. Ok, ahí la llevo. Siguiente, es otra vez otro texto. Se llama Triste historia de amor. Héctor Sandro, con hábiles y primorosos plegados hacia pajaritas de papel y a solas en la intimidad de su cuarto, les enseñaba a volar. Una tarde de otoño, un fuerte viento abrió la ventana y en la ráfaga propicia escaparon en bandadas todas las pajaritas. Desengañado y dolorido, el hombre dobló muy delgado y largo su más fino papel y con él se atravesó el corazón. Es un ejemplo de inciso A, teatro, inciso B, novela, inciso C, oda, inciso D, cuento, inciso E, soneto. ¿Qué será? Sí, pues no va a explotar el planeta ni nada, pues si me equivoco ya ni modo. Para eso están aquí, para aprender. Recuerden que los cuentos son relatos breves con pocos personajes. Entonces, este es un relato breve, o sea, empezó y acabó muy rápido. Nada más hay un personaje que es el que hace los pajaritos con hojas de papel. Entonces es un cuento. Si los personajes fueran animalitos personificados, o sea, hablando como si fueran personas, ¿cómo se le llamaría eso? Fábula, exactamente. Y también son muy breves las fábulas. Y el chiste de la fábula es que siempre me dejan una enseñanza a la que llamamos moraleja. Una novela no es un relato breve. Generalmente las novelas son relatos largos con muchísimos personajes y pues esa es su principal característica, largo y con más personajes. El cuento es breve y con pocos personajes. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Bueno. A ver. Mucho cuidado, dice estrofa que resalta la belleza femenina. O sea, cachito o párrafo que señala la belleza femenina. Inciso A. Tiene unos grandes ojos reflexivos y una expresión en el rostro de serenidad y de reserva que contrasta con sus breves años. Ese es el inciso A.
Inciso B, es pequeñita, de rostro moreno, casi negro, su manto estofado desciende triangularmente, bordado de gemas sobre una media luna. Ese es el inciso B. C, parecías un lirio o mejor una estrella sobre un tallo, que no estaba seguro yo de si eras astro o flor, porque perfumabas y refulgías, hablabas y tu voz tenía el don feliz de la caricia. Pues quién sabe. Inciso D. La hermosura real del rosario consistía en una transparencia por la cual todas las honduras de su alma se veían, una expresión de dulzura y modestia que iban acompañadas de una apariencia delicada y débil. ¿Cuál de todas esas? Inciso C. El C. La que dice, parecías un lirio o mejor una estrella sobre un tallo. ¿Pero a quién está hablando? Que no estaba seguro yo si eras astro o flor porque perfumabas y refulgías, hablabas y tu voz tenía el don feliz de la caricia. O sea, aquí, ¿dónde me están hablando de la belleza de la mujer? De los 4 que les leí. En la D, ¿verdad? Dice inmediatamente, la hermosura real de Rosario. O sea, Rosario es una chica. Entonces, la hermosura real de Rosario consistía en una transparencia por la cual todas las honduras de su alma se veían. O sea, está hablando de la belleza, tanto externa de la muchacha como su belleza interna. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? No los veo muy convencidos. Pues es que ese es el problema de los exámenes, que ustedes tienen que analizar cuál es la mejor opción, cuál le queda mejor. Por ejemplo, esta que dice, tiene unos ojos reflexivos y una expresión en el rostro de serenidad y de reserva, o cuando dices pequeñita, de rostro moreno, casi negro, su manto estofado, esa es descripción, porque te está diciendo detalle por detalle. Y no me pidieron una descripción, sino que resalte la belleza femenina. ¿Va? Bueno. Mucha atención. Literatura que logra el equilibrio entre la imaginación y la realidad. Pues héroes y dioses participan en ella con una mezcla de pasiones humanas y divinidad, siempre guiados por el destino inexorable que los conduce a la dicha o infelicidad. En este caso, esta literatura como que hace una mezcla muy equilibrada entre la realidad y la fantasía. Habla mucho de los dioses, y por eso dice, es una mezcla de pasiones humanas y divinidad, siempre guiados por el destino inexorable que los conduce a la dicha o a la infelicidad. Inciso A, literatura latina, así como nosotros. Italia es latino, nosotros los mexicanos somos latinos, los colombianos son latinos. Náhuatl podría ser, pero no creo. Egipcio, francés o griego. Griego, exactamente. ¿Quiénes son los meros picudos en eso de mezclar los dioses con los humanos? Con los griegos. Esa la vamos a anotar. A ver, por favor, anoten. La literatura que logra el equilibrio entre la imaginación y la realidad, coma, pues héroes y dioses
participan en ella. Con una mezcla de pasiones humanas, y divinidad. Coma, siempre guiados por el destino, destino inexorable, con X, inexorable, que los conduce a la dicha o infelicidad, coma, es la griega. Muy bien, todo eso me lo tengo que saber de memoria bien, porque pues si no, a veces son los problemas que me encuentro en el examen. A ver, por ejemplo, le voy a preguntar ahí de la parte de la UNAM que presentaste, ¿cuál consideras que es más difícil? ¿O cuál te costó más trabajo a ti? Historia. ¿Por qué? Porque no memorizamos. Es como les dije, la historia podemos tratar de comprender y encontrar por qué tal personaje se comportó así ante tal situación. Sí se puede, pero por desgracia la mayor parte es pues apréndetelo porque así son los hechos, ¿no? Se los decía yo creo que el jueves. No se pueden preguntar, oye, ¿y por qué Benito Juárez nació el 21 de marzo y no nació el 23 de diciembre? Porque a mí me gusta el 23 de diciembre. Pues no, es que así son las cosas y no las puedes cambiar. Entonces igual, yo me he dado cuenta, y qué bueno que lo mencioné, que muchos de los chicos tuvieron problemas en Historia de México y en Historia Universal. ¿Por qué? Porque se dedicaron más a la química, a las matemáticas, a la física, y se les olvidó memorizar todo lo de historia, y obviamente que ahí pues bajan los puntos. Recuerden que la UNAM no califica, bueno, la UNAM, el Comipems, no califican por materia, sino por número de aciertos. ¿Qué significa esto? Si alguno de ustedes contesta todas buenas de Historia Universal, todas buenas de Historia de México, todas buenas de Literatura, todas buenas de Español, y por alguna razón de Matemáticas no contestó ninguna, a ellos no les interesa. Mientras ustedes junten el número de aciertos que les están pidiendo, con eso tienen para entrar a la preparatoria o para entrar a la universidad, o para obtener un certificado. Entonces tómenlo en cuenta. Porque ¿para qué se dedican a materias? Por ejemplo, si alguno de ustedes dice, es que yo a las matemáticas en verdad que no, ay, no doy una, pues no se preocupen, mejor dedíquense a materias que a ustedes les gusten, y ahí es donde van a obtener todos los puntos y van a lograr su objetivo, que en este caso es entrar a la universidad o entrar a la preparatoria que ustedes quieran, o pasar su examen. Entonces, conste que ahí no interesa. Si no contestas ninguna de física, ninguna de química, no hay problema. El chiste es que juntes tantos X aciertos, por ejemplo, 80 y tantos aciertos, 90 aciertos. Entonces hay que memorizar. Se los comento porque lo siguiente también es de memoria. Estamos en literatura, pero pues es memoria también. Entonces, de acuerdo a lo que han visto con el profesor Jesús, vamos a ver. Dice, la Ilíada es un poema épico diferente de la Odisea. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque es épico. Inciso A, es rectilíneo y siempre conserva su tono heroico. B, tiene dos temas y se ocupa de la paz.
C. Trata de la lucha de un pueblo para defender el amor de una mujer. Bueno, sí, pero eso no le da su carácter de épico. Y D. No intervienen los dioses en los asuntos humanos. ¿Por qué es épica la Ilíada? De hecho, me lo acabas de decir hace rato. Cuando son hechos heroicos, de grandeza, que se alaban, es de carácter épico, y eso predomina en la Ilíada, precisamente. Otra vez dice, la Ilíada es un poema épico. ¿Por qué? Porque es rectilíneo y siempre conserva su tono heroico. Esa es la respuesta. Vamos a anotarlo, por favor. La Ilíada es un poema épico, con acento en la E, es un poema épico diferente de la Odisea, porque es rectilíneo, y siempre conserva su tono heroico. Punto. Yo los invito a que lean, porque pues la lectura es muy importante, nos da cultura, y esa cultura hace que su conocimiento cada vez sea más grande y más grande y más grande. Y yo de preferencia pienso que deben de leer la literatura clásica, la literatura universal, porque alguien me puede decir, oye, mira, yo ya me leí todas las sagas de Harry Potter. Está bien, en verdad que sí está bien, porque ustedes están leyendo, y lo importante es que sean lectores. Pero por desgracia, primero tenemos que empezar con la lectura por ejemplo, literatura universal, y ya lo combinamos con otro tipo de literatura como lo de Harry Potter. Está muy bien. Yo, por ejemplo, si ustedes me dicen, oye, leí uno de los libros de Harry Potter, digo, pues qué padre, porque son unos librotes bueno. Quiere decir que sí tienen el hábito de la lectura. Pues ya que tienen el hábito de la lectura, aprovechenlo con la literatura universal. Ahora, si no les gusta mucho, se les hace pesado, a veces hay versiones como delgaditas, como las que les trajo el profesor Jesús, la de Papá Goriot. La obra completa no es así de delgadita, es más o menos vuelo. Y ustedes leyeron como un resumen. Pero créanme que trae lo más importante, lo que ustedes deben de saberse de ese tipo de literatura. Entonces compren de esos libros delgaditos y va a ir aumentando su cultura. Y además son libros que yo creo que en una semana ya lo terminaron de leer. Yo me he encontrado con la sorpresa de que alguien compra un librito de esos y me dice, me lo leí en 2 horas o en 3 horas. Pues qué padre, ese es el chiste. Pero si no, cuando menos en una semana ya terminaron de leer toda la obra. Y va creciendo su cultura en la literatura universal, que es la más importante. Y de veras, créanme que sí estoy de acuerdo. Es más, si alguno de ustedes me dice que lee el libro vaquero semanalmente, que casi le tiemblan las manos el lunes por ir a comprar su libro vaquero, pues qué padre, de todos modos tienen el hábito de la lectura. Pero váyanse metiendo poco a poquito en otro tipo de literatura más elegante, y eso les va a dar mayor conocimiento. Bueno, yo se los digo porque desde el momento en que están aquí, ya no son iguales que alguien que está en su casa, que no estudia. Ustedes ya son distintos. Y desde el momento en que alguien quiere entrar a la UNAM, quiere entrar a la preparatoria o quiere su certificado para entrar a la UNAM, Politécnico, lo que sea, es porque no piensan ser del montón, sino especiales, distintos. ¿Qué quiere el gobierno de ustedes? Pensemos igual. Bien.
manera quiere que tú seas una persona que no pienses, que te quedes tranquila en tu casa, si te casas, si te llenas de hijos, mejor. Pero el chiste es que no crezcas. Ese es el objetivo real de nuestro gobierno, claro. En la Constitución nos vamos a encontrar con que protección a los derechos humanos y protección a la salud y al crecimiento profesional. Ajá, eso es la teoría. Pero la práctica, la realidad que estamos viviendo es que el gobierno, entre menos sepan, mejor. Porque entre menos sepa la gente, menos se le voltea al gobierno. Entonces no se dejen. El estudio es una herramienta muy, muy grande para que ustedes no se dejen oprimir por este tipo de gobierno. No le hagan caso. Es más, los tienen, o nos tienen, capturados con los teléfonos celulares. ¿Para qué? Pues para que ustedes dediquen la mayor parte del tiempo en estar en el Facebook, en el Instagram, bueno, cualquier tipo de redes sociales, menos en lo que deben. Esa es una herramienta muy buena, si ustedes la saben utilizar. ¿Por qué no se meten a investigar, por ejemplo, acerca de la Ilíada? ¿Por qué no se meten a investigar acerca, por ejemplo, de la historia de México, la historia universal? Es muy buena herramienta, pero por desgracia la utilizamos para cosas que nada más nos quitan el tiempo. Piénsenlo. Y ustedes van a decidir si se dejan aplastar por el gobierno, manipular por el gobierno, o deciden salirse de ese sistema. Bueno, a ver, se los digo por lo siguiente. Esto me lo sé solamente si ya tomé la clase o ya leí el libro. Dice, el tema central de la Ilíada es la lucha de, inciso A, aqueos contra persas, inciso B, troyanos contra medos, inciso C, aqueos contra troyanos, inciso D, griegos contra romanos, inciso E, hindúes contra griegos. La E definitivamente no, O sea, hindúes contra griegos, pues no. Está en griegos contra romanos tampoco. Está entre las primeras tres. Aqueos contra persas, pero no me suena lo de persa. Troyanos contra medos y aqueos contra troyanos. Pues no. Si no he leído la Ilíada, pues no sé. O si no he leído los apuntes de lo que han visto, pues tampoco me lo sé. Es el inciso C, aqueos contra troyanos. Entonces vamos a anotar, por favor. El tema central de la Ilíada es la lucha de aqueos contra troyanos. Muy bien. Vamos a anotar la siguiente que, pues yo me imagino que tampoco se la van a saber porque está un poquito más difícil. A ver, se le considera el primer comediante de la antigüedad. Punto y seguido. En sus obras criticó a contemporáneos que destacaban, en la política
la filosofía y el arte. Vamos a ver, inciso A, Menandro. Apa, nombrecito va. Menandro. Inciso B, Terencio. Así le voy a poner a uno de mis hijos, Terencio. No, ¿verdad? Derecho. Terencio, ¿cómo creen? Aristófanes. ¿No les gusta más eso? Para su próximo bebé. No, ¿verdad? Ni siquiera están pensando en eso. Aristóteles. ¿Cuál es? Aristófanes, exactamente. Muy bien, perfecto. ¿Sí? ¿Qué contestó? Ah, muy bien. Siempre me cuenta la profesora. Ah, muy bien, perfecto. O sea, hay que felicitar a tu abuelito porque te enseña, ¿verdad? Te ayuda. Muy bien, María José. Perfecto. Aristófanes. La siguiente sí se la saben, porque es una de las clásicas de la literatura universal. Bueno, espero que se la sepan. Si quieren, escuchen y ya después, si necesitan anotar, lo anotamos. Dice, en la Divina Comedia de Dante Alighieri podemos encontrar, inciso A, consejos que da Dante a Virgilio en un viaje por el infierno. B, recomendaciones que hace Virgilio a Dante para entrar al paraíso. C, aventuras de Dante y su amada Beatriz por el infierno. Y D, el viaje del poeta a través del infierno, del purgatorio y del paraíso. Exactamente. Muy bien. Otra vez, María José. El viaje del poeta a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Exactamente. Recuerden que el profesor les platica, bueno, les platica toda la novela en síntesis, pero él se supone que hace un recorrido por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Es una novela, obviamente, pero la gente de aquellos días, pues todo se lo creía. Entonces, cuando leen que él entró al infierno, pues pasaban cerca de él y así como que casi le ponían la cruz, ¿no? Pues ya anduvo por el infierno, pero pues es una novela. O sea, no significa que realmente haya pasado todo eso, sino que es invención del autor. Pero pues la gente, más en esos días. Si ahorita me sorprenden muchas actitudes de las personas, pues imagínense, en épocas pasadas, pues realmente pensaban que había ido al infierno. Entonces vamos a anotarlo. En la Divina Comedia, de Dante, de Dante Alighieri, aquí está, de Dante Alighieri, podemos encontrar el viaje del poeta a través del infierno, del purgatorio y del paraíso. Punto. Ok. Siguiente pregunta. Esta sí se la sabe. A ver. Nació en Stratford-on-Avon, Inglaterra. Fue actor, director y escritor de teatro.
Su vasta obra se agrupa en tragedias, comedias y dramas históricos. Inciso A, Thomas Mann. Inciso B, Edgar Allan Poe. Inciso C, John Milton. Inciso D, William Shakespeare. Exactamente. Muy bien, perfecto. Muy bien, Marlene. Perfecto, gracias. Y además casi me lo dicen, ¿dónde nació? Ya desde ahí, ¿no? Y me dicen que fue actor, director y escritor de teatro, pues ya casi con eso me dijeron todo. William Shakespeare. ¿Necesitan anotarla o se les queda grabado? ¿La anotan? Ok. Sin pena. Nació. Les voy a anotar aquí. Stratford. Avon, Inglaterra. Coma. Fue actor, coma, director y escritor de teatro. Punto y seguido. Su vasta obra se agrupa en tragedias, coma, comedias y dramas históricos. Y la respuesta es William Shakespeare. Recuerden que se escribe Shakespeare con K de kilo. William Shakespeare, así se escribe. Bueno, la siguiente sí se la saben. En verdad que yo pienso que sí se la saben porque si no se la saben es como para darse un balazo, ¿no? No, no es cierto. A ver, está muy fácil. Dice, en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la visión realista de la sociedad está a cargo de, inciso A, Sansón Carrasco, inciso B, Don Quijote, C, el bachiller y D, Sancho Panza. Mucho cuidado. En el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿quién es el personaje principal? Don Quijote. Esa es la respuesta. Vamos a anotarlo. En el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha la visión realista de la sociedad está a cargo de Don Quijote. Muy bien. Les voy a contar una anécdota. Hace muchos años, cuando yo presenté mi examen de ingreso a la UNAM para estudiar química, la licenciatura en química, yo no estudié nada de literatura, porque resulta que en esos días yo ya daba clases, porque tenía una carrera anterior, que era técnico en química,
y ahora lo que quería yo era ser licenciado en química. Como no tenía tiempo de estudiar, porque precisamente estaba yo dando estos cursos para que otros chicos entraran a la universidad, pues yo no estudié nada de literatura y así me fui al examen. Pero la gran ventaja que tuve yo es que desde que entré a la secundaria tuvimos una profesora de español que nos hacía leer un libro cada 2 semanas de la literatura universal. Y afortunadamente para mí, todas las preguntas de literatura que me hicieron me las sabía. ¿Por qué? Porque había leído los libros de los cuales me preguntaban en el examen. ¿Se imaginan si no hubiera leído yo esas obras con la maestra? Pues no me lo hubiera sabido. Y entonces ahí me pierdo 10 o 12 aciertos, los cuales tuve buenos. ¿Por qué? Pues afortunadamente tuve una profesora, la tuvimos durante los 3 años de la secundaria, donde cada 2 semanas era un libro nuevo y de la literatura universal. Entonces eso me ayudó muchísimo. Por eso es que les digo que sí me conviene leer literatura. Es más, antes, yo no sé si ahora, pero antes había unos libritos en los puestos de periódicos que se llamaban Joyas de la Literatura Universal. No sé si los llegaron a ver o todavía existan, pero eran unas como novelitas, así como el libro vaquero, en donde venía este tipo de obras, pero con muñequitos y sintetizadas. Y con esos ustedes aprendían, pero muchísimo. O sea, ni siquiera tenían que leer la obra completa, con que se leyeran ese fascículo, con eso tenían para saber de cada una de las obras. Es una manera de hacer trampa, pero yo creo que ya no las venden. Realmente no lo sé si las siguen vendiendo o no. Pero bueno, vamos con lo que sigue. A ver, escuchen bien esto. Dice: la obra de autores románticos europeos se caracteriza por ser fundamentalmente, inciso A, hostil, inciso B, crítica, inciso C, subjetiva, inciso D, inquisitiva, inciso E, indiferente. ¿Ustedes recuerdan cuál es la característica de los autores románticos en la literatura? ¿No? Los autores románticos generalmente, no sé si era una tendencia de la época o era una personalidad, pero se deprimían muy fácil. Por ejemplo, se enamoraban de una chica y ni le decían nada y estaban sufriendo por ella. Y escribían, ¿no? Y algunos, así hasta, por ejemplo, si se acercaban a la chica y les decía que no, olvídense, lloraban y se frustraban y escribían todo eso en sus obras. O sea que no eran realistas, sino que todo lo tomaban como muy subjetivamente. Romántico, sí. Los escritores románticos, así como que me voy a suicidar porque mi amada no me quiere, ¿cómo es posible? Esa es la característica de la época romántica de la literatura, que eran muy subjetivos, no eran realistas. ¿Sí lo tienen o no lo tienen? ¿En el libro que leyeron? Pues ahí está, en el de Papá Gorio. ¿O cuál? Sí. Exactamente, fíjense. Entonces de eso se trata, que ustedes al leer pues vean y pongan atención en ese tipo de detalles. Vamos a anotar entonces. La obra de los autores románticos europeos se caracteriza por ser fundamentalmente subjetiva. ¿Sí? Punto. Era mucho el que yo siento, o sea, lo que sentía el autor cuando se enamoraba o cuando lo despreciaban, era lo que plasmaba en sus libros, en sus obras. Bueno, otra pregunta. Dice: por la forma literaria, la
se caracteriza por poesía, la poesía modernista. A, renunciar a la rima consonante. B, utilizar primordialmente el romance. C, manifestarse a través del soneto de manera dominante. Y D, experimentar frecuentemente con la estructura de las estrofas. ¿Esta es de que me la sé o no me la sé? Con lo que han visto en literatura. ¿Me la sé o no me la sé? Por la forma literaria, la poesía modernista se caracteriza por, dice, renunciar a la rima consonante, o sea, esa que suena bonito, utilizar primordialmente el romance, eso no tiene nada que ver, manifestarse a través del soneto de manera dominante y experimentar frecuentemente con la estructura de las estrofas. ¿No me la sé? Es la A de experimentar frecuentemente con la estructura de las estrofas. Vamos a anotar, por favor. Por la forma literaria, la poesía modernista se caracteriza por experimentar frecuentemente con la estructura de las estrofas. Punto. Muy bien. Casi termino, me faltan dos. La penúltima dice así. Aquí sería escuche con atención en vez de lea con atención. Escuche con atención, pues sí, ¿no? Puso el poeta en sus versos todas las perlas del mar, todo el oro de las minas, todo el marfil oriental, ahí está el grupo, todo el marfil oriental, los diamantes de Gioconda, los tesoros de Bagdad, ahí está otra clave, y los joyeles y preseas de los cofres de un navajo. Otra cosa que me indica la respuesta. Entonces, dice, la característica del modernismo que está presente en la estrofa es, inciso A, la influencia del creacionismo, inciso B, la preocupación de lo material, inciso C, el simbolismo del azul y el cisne, ni de chiste, ¿verdad? La exaltación de los sentimientos, pues, ¿cuáles sentimientos? Aquí no hay sentimientos. Y el interés por el exotismo oriental. La última, ¿no? Yo diría, la que dice el interés por el exotismo oriental, porque les fui marcando, miren, dice, todo el oro de las minas, todo el marfil oriental, ahí está una. Y luego de los diamantes de Gioconda y los tesoros de Bagdad. O sea, ahí se los están recalcando cómo está, predomina el amor por lo oriental, vaya. Entonces es el interés por el exotismo oriental. Está muy largo, ¿verdad? Para anotar. Vamos con la siguiente. Esta sí se la saben. Poeta chileno, autor de Confieso que he vivido, Residencia en la Tierra, o sea, son dos obras, etcétera, ganador del Premio Nobel de Literatura. Es chileno. Y sus obras más importantes es Confieso que he vivido, esa es una, y la otra es Residencia en la Tierra. Y fue ganador del Premio Nobel de Literatura. Inciso A, Manuel Bernal. Inciso B, Pablo Neruda. Inciso C, César Vallejo. Inciso D, Julio Cortázar. Pablo Neruda, chileno. Esa sí vamos a anotarla. Poeta chileno,
autor de, abrimos unas comillas, confieso que he vivido, se cierran las comillas, coma, se abren otras comillas, residencia en la tierra, se cierran las comillas, coma, etcétera. Punto y coma, ganador del premio Nobel de literatura. Y la respuesta es, como dijo Marlene, Pablo Neruda.